Imagina vivir con una espada al lado, no por defensa, sino por deber. Imagina jurar obediencia absoluta a otro hombre y aceptar que si fallas, si lo traicionas, si te deshonras, tu única salida es clavar el acero en tu propio vientre. Así era la vida de un samurái. Hoy en Back en el Tiempo no hablaremos de batallas famosas ni de katanas legendarias. Hoy vamos más allá de la guerra. Hoy entramos en la vida silenciosa y estricta de un hombre que vivía con la muerte al alcance de la mano. Cómo comía, cómo dormía, qué creía. Y por qué morir no era tragedia, sino propósito. Para entender la vida de un samurái, primero debemos viajar a un Japón dividido. Desde el siglo XII hasta mediados del XIX, el país no era un estado unificado como hoy, sino una red de territorios gobernados por señores feudales llamados daimyo. Cada uno tenía su propio ejército, sus castillos, su población. En la cima del poder militar estaba el shogun, el verdadero gobernante, mientras que el emperador era una figura espiritual y ceremonial. En este sistema nacía la figura del samurái, un guerrero al servicio de un señor, cuyo deber era mantener el orden, luchar por su clan y proteger su honor hasta la muerte. Durante siglos, los samuráis no fueron solo soldados, fueron la columna vertebral del orden político y social. Su influencia moldeó la cultura, la ética, el arte, e incluso la forma en que Japón entendía la vida y la muerte. Porque un samurái no se hacía, se nacía. Era parte de la clase guerrera, nacido en familias de antigua tradición militar. Desde los 3 años ya aprendía a usar un arco. A los 5 blandía una espada de madera. Y a las 7 comenzaba el entrenamiento formal. No había infancia, había forja. Horas de práctica con espadas, combates simulados, meditación silenciosa, caligrafía delicada, poesía. Porque ser samurái no era solo pelear, era cultivar el cuerpo. Y también el alma. Se estudiaba historia, filosofía, estrategia militar. Pero la lección más importante era aprender a no temerle a la muerte. Y cuando ese niño se convertía en adulto, su vida entera era una coreografía de control, precisión y silencio. El samurái se levantaba antes del amanecer, meditaba, agradecía estar vivo, hacía ejercicios con la katana, movimientos lentos, fluidos, como un baile letal. Desayunaba en silencio, arroz, sopa de miso, vegetales encurtidos, sin lujos, solo equilibrio. Vivía en una casa sencilla hecha de tatami, madera y papel. No había muebles pesados, todo era minimalismo. Nada debía perturbar el espíritu. Cada acción del día, vestirse, limpiar, escribir, era un ritual, una práctica constante de autocontrol. Toda su existencia giraba alrededor de un código invisible pero sagrado, el Bushido, el camino del guerrero. Lealtad, respeto, valentía, honestidad, compasión, honor. Palabras que no se discutían, se encarnaban. El samurái servía a su señor feudal, el daimyo, no como empleado, sino como devoto. Si ese señor moría, el samurái no buscaba nuevo amo, se preparaba para morir con él. Y si fracasaba en su misión, si manchaba su nombre, el castigo era claro: seppuku, un suicidio ritual. Clavarse una daga en el abdomen, abrir el vientre, mostrar que, aunque el cuerpo había fallado, el espíritu seguía puro. Otro samurái, el kaishakunin, se encargaba de decapitarlo en el momento justo, para evitar un dolor innecesario. La muerte no era escape, era redención. En vida el samurái era reservado. Su relación con los demás era formal, silenciosa, casi helada. Mostraba respeto, jamás emoción pública. Se inclinaba ante los mayores, callaba ante los errores, obedecía sin preguntar. Con su familia era proveedor y ejemplo. Con su esposa, distancia y deber. Con sus hijos, exigencia extrema. Se casaba por alianza, no por amor. Podía tener concubinas, pero su primera lealtad era el honor. Su alimentación era sobria: arroz blanco, sopa de vegetales, pescado seco, té verde. Comer demasiado era deshonroso. El exceso era debilidad. Vestía en capas, kimono, hakama, los pantalones anchos y las 2 espadas al cinto, la katana y el wakizashi. Dormía sobre un futón enrollado colocado en el tatami. Todo debía estar limpio, ordenado, digno. Incluso en la muerte debía presentarse impecable. En su interior, el samurái también cultivaba la espiritualidad.
Creía en el shintoísmo, que todo tenía alma, el árbol, la roca, incluso su espada. También abrazaba el zen, vaciar la mente, encontrar la paz en el silencio. Leía haikus, contemplaba la naturaleza, practicaba la ceremonia del té como un acto sagrado. Era letal, pero también profundamente filosófico. Sabía que la vida era efímera y por eso la cuidaba. Pero si tocaba morir, que fuera con elegancia, porque para él, la muerte no era un accidente, era una herramienta. El samurái debía estar preparado para morir en cualquier momento, sin miedo, sin llanto, sin dudar. Si era traicionado, humillado o deshonrado, el seppuku era la única salida honorable. Se vestía de blanco, recitaba una oración silenciosa y cumplía su destino. Otros samuráis, como el kaishakunin, tenían el deber de asegurar una muerte rápida, precisa, bella. Muchos creen que los samuráis eran solo guerreros, pero eran más que eso. Eran filósofos con espadas, monjes sin monasterio, hombres templados por la obediencia, por el silencio y por la belleza del deber. En un mundo donde la palabra honor se ha diluido, su legado resuena como un eco firme, porque aunque el tiempo pase, aún hay algo en nosotros que busca esa claridad brutal. Vivir para algo, morir por algo. Ese era el camino del samurái. Si este viaje al Japón feudal te hizo mirar tu presente con otros ojos, suscríbete a Back en el Tiempo. Aquí no contamos historia por nostalgia, la contamos para entender quiénes fuimos y quiénes podríamos volver a ser. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, el pasado aún tiene mucho que decir.